Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros podcasts y videos de interés. Continuamos con el estudio de la Constitución Política de Colombia, analizando en esta oportunidad su artículo 17, que nos dice lo siguiente, abro comillas, artículo 17, Constitución Política de Colombia, se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas, cierro comillas. Aunque algunos pudieran considerar exagerado que una constitución deba ocuparse de establecer expresamente la prohibición de estas conductas, la realidad es que la crueldad de nuestra especie no termina de sorprendernos. Para corroborar esta afirmación, me gustaría que escuchen el caso de Amalia, quien fue víctima de esclavitud y servidumbre nada más y nada menos que en Bogotá, la capital de la República, tal y como lo acreditó la Corte Constitucional en la sentencia T-1078 de 2012. El alto tribunal falló una tutela en la que amparó los derechos fundamentales a la identidad, la familia, la justicia, la verdad, la reparación, la libertad, la integridad sexual y a la dignidad humana de Amalia, ciudadana que fue sometida por más de una década precisamente a las conductas que prohíbe este artículo 17. La decisión de la Corte señala que en 1963 esta ciudadana era una niña campesina de aproximadamente 6 o 7 años que fue arrancada de su hogar en Anzoátegui, Tolima, cuando Viteliano Sánchez fue nombrado alcalde militar de la región. Durante su mandato, este individuo se apropió de la niña y la trasladó a Bogotá, donde la entregó a su suegra María Odilia en calidad de esclava. A partir de ese momento, la vida de Amalia se transformó en un ciclo continuo de sufrimiento y explotación. Durante aproximadamente 12 años fue sometida a trabajos domésticos forzados, maltrato físico, abuso sexual y tortura a manos de distintos miembros de esta familia. María Odilia no solo la obligaba a realizar estas tareas sin ninguna compensación, sino que también, escuchen esto, la prestaba a otros miembros de la familia para que ellos también la explotaran. Con el tiempo, según la sentencia, Amalia quedó completamente bajo el control de Vitaliano Sánchez y su esposa Eunice. Como si esto fuera poco, de acuerdo con la decisión judicial, durante este periodo fue víctima de violencia sexual sistemática por parte de este sujeto, mientras que su esposa la sometía a constantes maltratos físicos. A principios de los años 70, puede leerse en el documento, Amalia logró escapar con la ayuda de un chofer de la Armada y una joven vecina. Sin embargo, tras su huida, se encontró en un mundo completamente desconocido para ella, sin documentos, sin identidad y sin certeza sobre su pasado. Intentó reconstruir su historia con los fragmentos de información que había escuchado, pero la verdad sobre su origen permanecía, nos dice la Corte, fuera de su alcance. Años más tarde, Amalia regresó a la casa de la familia Sánchez con la ayuda de una de las hijas de los perpetradores, que conocía el caso y le ayudó en todo el proceso judicial para que encontrara la respuesta sobre su identidad. Durante una de estas visitas, encontró un documento que pretendía ser un contrato de adopción, pero las irregularidades en el documento generaron dudas sobre su autenticidad. A pesar de ello, en 1977 acudió a la alcaldía municipal de Anzoátegui, Tolima, con la esperanza de obtener su registro civil de nacimiento, basándose en la información que creía correspondía a su identidad. Sin embargo, hasta el momento de presentar la acción de tutela, no tenía certeza de que el documento de adopción correspondía realmente a su identidad. Según la accionante, una de las cosas más dolorosas para ella era que, a pesar de sus esfuerzos por descubrir la verdad, desconocía quién era, cuál era su verdadero nombre, la identidad de sus padres y las circunstancias exactas en las que fue arrebatada de su familia. Durante mucho tiempo no había acudido a las autoridades para denunciar los hechos debido no solo a la confusión y al temor, sino a las secuelas psicológicas que el maltrato dejó en ella. Finalmente, en 2011, decidió hacerlo, preocupada de que los responsables pudieran fallecer sin revelar la verdad sobre su origen. Para cerrar esta impactante historia, quisiera que ustedes escucharan una de las solicitudes que, según la Corte, la accionante le hace a sus victimarios en la tutela. Abro comillas, con el fin de ver protegido su derecho a la justicia, solicita que, para terminar la situación injusta a la que ha sido sometida desde su niñez, los demandados respondan las siguientes preguntas. ¿No les da vergüenza? ¿Por qué sí y por qué no?
Cierro comillas. Ahí estaba entonces esta terrible historia que consideré pertinente que ustedes escucharan para que pudieran saber que, aunque parezca increíble, este tipo de prácticas no son parte del pasado, sino que siguen ocurriendo en nuestro país, razón por la que se han creado normas para perseguir y sancionar a quienes incurran en estas conductas. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, considero pertinente diferenciar las tres conductas a que se refiere este artículo 17 de la Constitución que venimos estudiando. Digamos entonces que la esclavitud se entiende comúnmente como la situación en la que una persona es considerada propiedad de otra, siendo privada de su libertad y obligada a trabajar sin ninguna compensación bajo la completa disposición del esclavista. Por su parte, la servidumbre se refiere a una relación de dependencia extrema en la que una persona está obligada a vivir y trabajar bajo las órdenes de otra, sin poder abandonar esta condición. Aunque no implica la propiedad sobre la persona, como en la esclavitud, la servidumbre impide la libertad de acción y decisión del individuo, constituyendo una forma grave de explotación que aún se presenta en nuestro país, como todos lo sabemos. Por otra parte, la trata de personas consiste en la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas recurriendo a la fuerza, el engaño o la coerción con fines de explotación. Esto puede incluir trabajo forzado, explotación sexual, servidumbre y otras formas de abuso y explotación. Como ustedes pudieron ver en la trágica historia que nos narra la sentencia T-1078 de 2012, que los invito a leer, Amalia fue víctima de personas sin corazón que la sometieron a servidumbre y esclavitud, conductas que, aunque parezca increíble, nuestra especie ha sido incapaz de erradicar de la sociedad, y por eso es necesario que las constituciones y los diferentes tratados internacionales proscriban estas conductas y expidan leyes que persigan y castiguen penalmente a quienes las practiquen. Es así como en nuestro país se tipifican en el Código Penal delitos como el tráfico de migrantes en el artículo 188 o la trata de personas en el artículo 188A, entre otros. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, en el que estudiamos la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, así como la trata de personas, prohibición consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de Colombia. Espero que este tema haya quedado claro y que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Gracias por escuchar.